Hello chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo traigo algo distinto y es que llevo bastante tiempo sin grabar así para el canal, así que he pensado en que ahora para la vuelta al canal contar un poco cómo fue mi experiencia al volver a clases después de la cuarentena, ya que así os cuento un poquito cómo fue, cómo es y no sé, lo he visto bastante bien para volver al canal y además con todo lo que estamos viviendo ahora, pues lo he visto entretenido. Y pues a ver, ¿por dónde empezar? Nosotros cuando empezamos a clase, todo el mundo iba con muchísimo miedo, ¿no? En plan, teníamos que llevar que si mascarilla, que si el gel, lavar las mesas, bueno, ya sabéis, un jaleo. Y resulta que al principio, bueno, pues yo tenía ganas, ¿no? En plan, bueno, llevábamos todo el verano sin hacer nada y además estábamos bastante limitados con las mascarillas, la distancia de seguridad. Así que yo ya tenía ganas pues de ver a mis amigos y tal. Y resulta que el primer día todo el mundo iba con mucho miedo, ¿no? Se alejaban unos de otros, eh, guardaban las distancias, no hablaban durante clase, bueno, todos bastante amables, respetuosos. También en el lugar donde yo doy clase, un instituto, eh, pusieron en las escaleras em, una especie de pegatinas para saber por dónde teníamos que subir, por dónde teníamos que bajar. Y resulta que a mí me tocó la clase donde más arriba estábamos. Digamos que si tenemos 4 plantas, yo estaba en la tercera. Y sin ascensor, porque obviamente allí se pueden contagiar muchos más, ¿no? O sea, no podíamos usar el ascensor antes, pues ahora muchísimo menos. Así que resulta que empezamos, nos dicen, por aquí puedes subir, por aquí no puedes, tienes que seguir este recorrido para subir y para bajar. Que además también resulta que hay nada más entrar a la derecha unas escaleras que resulta que son de bajada. A la izquierda hay un pasillo y en el medio unas escaleras que son de subida, que son las únicas de subida, y al fondo de ese pasillo que da a la izquierda, las escaleras de bajada. Y pues resulta que las escaleras que hay a la derecha nada más entrar, o sea, las más fáciles para bajar, ¿no? O sea, cualquiera diría, pues nada más entrar, vas y bajas por ahí, ya está. Bueno, no, pues resulta que esas escaleras solo daban a la primera planta, como mucho a la segunda, creo que sí, solo daban a la segunda planta. Y pues no se podía bajar por ahí. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es dar toda la vuelta, ir hasta el final y bajar. Entonces pues empezamos ahí, nos empezaron a contar todo y al principio parece que todo fue bastante bien. Pero luego todo se descontroló, la gente empezó a pasar de todo y durante los recreos había guardias de profesores, los cuales habían unos profesores, o sea, eso también depende de cada profesor, ¿no? Pero había de cada profesor que luego no se podía estar ahí, porque tú te acercabas a una persona 4 metros comiendo y ya te estaban castigando. De hecho, yo una vez vi que así el grupo de populares estaban separados y vi que hubo un momento en el que va y empiezan a regañarles en plan, estáis muy juntos, no sé qué, y estaban casi formando un tablero de ajedrez, ¿eh? O sea, cada uno en una punta del patio. Y a nosotros, a mí y a un amigo mío, nos pillaron especial asco. Que a la mínima, o sea, nos estaban siempre mirando, pero constantemente. Que a la mínima ya nos estaban echando, o sea, ya nos estaban diciendo separados, no sé qué. Y luego,
estos profesores eran los primeros que se quitaban la mascarilla entre ellos dos. Se acercaban a menos de 3 milímetros. O sea, creo que no, pero a lo mejor incluso alguna vez llegarían a tocarse. Entonces, todo fue bastante mal al principio. Fue muy estresante. Y después de... bueno, fueron pasando los meses y empezáramos a recibir noticias, por ejemplo, que si a lo mejor nos encierran, que si empezamos el día 9, el 10 ya estamos encerrados, que si no duramos nada. Y pues claramente los profesores dijeron, ostras, que nos van a encerrar, ¿no? Y empezaron a dar clases como rapidísimo, ¿no? En plan, todo corriendo, todo deprisa. Y entonces bueno, teníamos exámenes semanales, estuvimos 3 meses con constantes exámenes semanales, o sea, fue un horror. Y había algunas semanas en las que teníamos menos, otras semanas en las que teníamos más exámenes, pero constantemente exámenes. Y luego ya no hablemos de los deberes, porque digamos que tampoco pensaban en, oh bueno, pues ya que tienen exámenes constantemente, los deberes, yo entiendo que manden deberes así pues para practicar, ¿no? En plan, bueno, pues con los deberes practicas y pues mejor para el examen, pero es que lo que no pueden hacer es ponernos 2 o 3 exámenes en la semana y luego mandarnos hojas enteras de actividades. Porque en una asignatura como puede ser matemáticas, sí, se estudia mediante actividades. Pero en una asignatura como puede ser, yo qué sé, inglés incluso a lo mejor, pero igualmente, había veces que se pasaban. Entonces, fue todo ha sido muy difícil. Luego también el tiempo de estar con amigos, disfrutar, bueno, eso lo ha ayudado bastante, ¿no? El hecho de tener apoyo y tal, he tenido bastante apoyo. De pocos amigos, porque no tengo muchos amigos, a lo mejor tengo 5 o 6. O sea, mi grupo no llega a los 6. Entonces eso está bastante bien, porque a la hora de las medidas de no pueden quedar más de 6 personas, bueno, nosotros no quedamos más de 3 o 4. O sea, no somos más de 3 o 4 en mi grupo. Así que bastante bien, siempre con las medidas y tal, que sí que en mi grupo yo no cumplo las medidas como puedo cumplirlas con cualquier persona del instituto. Porque sé que es gente que, pues hombre, la conozco y tal, y sé que no tiene el virus. Entonces, también me ayudaban a estudiar y tal, y ha sido difícil, pero me han ayudado a pasarlo. Y luego, esto fue más al principio, ¿no? Pero luego al final, o sea, ya a la que iba transcurriendo el curso, resulta que la gente empezó a pasar de todo. Empezó en plan, bueno, ya no hay que tener tanta medida de seguridad, ¿no? En plan, total, ¿qué más da, no? Sabemos que nadie tiene el virus y empezaron a ver los posibles positivos. Que si la madre de tal está sintiéndose mal, que si tal profesora falta durante semanas y la tienen que sustituir, ¿por qué será? Que al final fue por problemas que tuvo ya separados, pero estuvimos semanas en plan, tiene el virus, ¿qué hacemos? No sé qué, porque además nos había repartido hasta fichas y pues es como, verás. Entonces, resulta que bueno, al final no pasó nada, ¿no? En plan, la profesora no había tenido el virus y la madre del otro compañero tampoco. Pero empezó a haber un poquito más de miedo. Y aún habiendo más miedo en el ambiente, no diciendo, buah, pues a lo mejor hay que tener más cuidado. Bueno, cada vez pasaban más los de clase.
también había algunos que si se pasaban con el gel, que si te echaban aquí... Bueno, nosotros lo que teníamos que hacer es cada vez que pasábamos de una clase a otra, porque también tenemos optativas, ¿no? Bueno, pues cada vez que teníamos que cambiar de una clase a otra, en ese momento teníamos que limpiar la mesa. Y pues entre que hay algunos que echan demasiado gel, otros que echan demasiado poco, y luego están los típicos que hay en todos los lugares que se ponen a jugar con el gel. O sea, que si lo abren y te echan un charco entero en la mesa, que si casi se duchan con él. Luego también hubo una pelea en la que lanzaron un bote, casi le dan al profesor. Ya empezaron más las bromas, los juegos, porque la gente se lo empezó a tomar menos en serio, ¿no? En plan, llevamos ya un mes, 2 meses, y parece que no ha pasado nada, no pasará nada. Cuando resulta que empiezan a confinar a gente, que si tal persona ha dado positivo y como se sienta al lado de otra persona le han confinado, que si otra persona ya no es que haya dado positivo, pero la han confinado porque su madre sí, y empezaron a faltar gente de clase, que también en clase nos sentamos como si fuéramos un ajedrez. Y resulta que había veces en las que, bueno, si uno daba positivo, tenían que poner los de las esquinas, ¿no? Porque como éramos un ajedrez, bueno, pues confinaban a los de las esquinas y ahí llegó la pregunta, ¿qué pasa entonces si un profesor da positivo? Porque el profesor tiene que cambiar de clase, no nos da solamente a una clase. Y además de ello, tiene que moverse por la clase, que si reparte una ficha, que si se pone delante de alguno, ¿no? Porque está... O sea, es un profesor, tiene que hacer su trabajo. Y bueno, pues nos dijeron que no se sabía, que bueno, se confinaba el profesor, pero no confinaban ni a los de delante ni a los de clase, ¿no? No confinaban a nadie, ¿no? Si el profesor daba positivo, a su casa los días que tocan, que creo que son de 6 a 10, tanto si es positivo como negativo, y ya pues no vuelves. Ahí fue cuando una profesora, que de hecho es una profesora que habla bastante, entonces a veces hasta se quita un poquito la mascarilla porque está lejos de los alumnos, da positivo. El mismo día que nos había dado clase a última, la tuvieron que confinar. Y pues ahí ya empezó en plan que si, a ver, la profesora ha dado positivo y nos tiene que dar clase y empezó a haber más miedo todavía. Y resulta que al final estuvo confinada, nadie fue a casa, a nadie le confinaron, solamente a la profesora, seguimos dando clase. Esa clase no la dábamos, pero el resto de clases sí. Y no hicieron nada. Luego también había otra cosa que en mi opinión no está bien, y es el hecho de qué pasa si un alumno da positivo. Sí, se confinan a la gente de sus esquinas, pero ¿y la gente con la que se junta en la calle? Porque puede que en las esquinas haya gente con la que no se lleve, o sea, con la que no sean muy amigos, pero luego en otras partes de la clase o incluso en otras clases sí que tenga amigos y se junte con ellos, que si en el recreo, que si fuera de clase. Y pues empezamos, bueno, a mí me parece que estaba mal, porque si confinaban a un chico, luego a su mejor amigo no, ¿no? Aunque se siente en otro lugar, que no sean las esquinas o aunque esté en otra clase. Entonces eso es algo que no me acaba de parecer bien, ¿no? Porque es como, no sé, es más probable que se contagie el virus. Luego todo esto ocurría mientras nos acribillaban a exámenes. O sea, es que era examen tras examen tras examen, porque como los profesores decían, es que nos van a confinar en cualquier momento, no se sabía ni si nos iban a confinar, ni qué iba a pasar. Y claro, se sabe que en casa es más difícil dar clase, que de hecho los últimos días
uno de los chicos, bueno, yo resulta que tuve la suerte de que me sentaron en la esquina de la izquierda un amigo y en la esquina de la derecha otro. Y resulta que mi amigo de la derecha dio positivo. No sé si fue él o su madre, pero bueno, que se tuvo que ir a casa. Y yo pues me sentaba a su lado. Y pues no me confinaron, ¿vale? O sea, si esto pasó un miércoles, cuando a este chico lo confinaron. Y resulta que tiempo después nos dicen que habían llamado, en vez de a mí, a mi amigo que se sentaba a la izquierda. O sea, me habían saltado. Eso sí, encerraron al de delante, encerraron al de detrás, encerraron al que se sentaba detrás de mí, que era el de su otra esquina. Eso sí, en vez de a mí, me saltaron y encerraron al otro. Entonces estuve 3 días pues haciendo mi vida normal. Iba al instituto, quedaba con mis amigos por la tarde, porque además habíamos terminado ya los exámenes, porque fue los últimos días, o sea, nos quedaban 3 días de clase. Y pues yo ya quedaba con mis amigos, que si iba a la casa de uno, que si... Bueno, y resulta que a este chico le confinan y 3 días después, o sea, un domingo, estoy en casa de un amigo cuando me llaman. Oye, que sepas que tienes que estar confinada desde el miércoles. Y yo, ¿qué hago? ¿Vuelvo atrás en el tiempo y o sea, digo que no puedo quedar o anulo mis quedadas? Porque estaba haciendo mi vida normal. Bueno, pues estuve esos días sin ir a clase y en clase, las clases, o sea, durante casa, las clases se daban muy mal. Había algunos profesores que sí, se veía bien, podías copiar bien lo de la pizarra. Había otros profesores que directamente ni siquiera hacían clase virtual, pero te ponían falta, porque yo tuve faltas y asistía a todas las clases virtuales que me ponían y madrugaba para poder asistir a las clases. Pero no, igualmente nos ponían la falta, aun sabiendo que estábamos en casa por el motivo, o sea, sabían el motivo. Bueno, pues por ese motivo de que los profesores no acababan de poder dar bien clase en plan desde casa, pues nos daban todas las clases desde allí. Entonces, bueno, tuve suerte de que fueron los últimos días, así que no me perdí muchas clases, ¿no? Y pues básicamente eso fue lo que pasó. La gente al principio pasaba mucho, iba mucho a su bola, pero luego al final con mucho más cuidado, pero muchísimo más cuidado, más con un cuidado de... Uf, eso al principio, pero luego al final ya pasaban de todo, pero de todo. Absolutamente de todo, incluso se quitaban la mascarilla, o sea, había gente que se quitaba la mascarilla durante clase, ya pasaban muchísimo más. Y básicamente esa fue la experiencia. Eh, yo he intentado mantener las medidas, bueno, con mis amigos no tanto, pero en general bastante bien. Me hicieron la PCR cuando a mi compañero le dio positivo, o su madre, no me acuerdo bien. Lo que me acuerdo es que a él le confinaron. Y di negativo, obviamente, porque además con ese compañero no me juntaba, pero mi mejor amigo sí se juntaba bastante a él. Entonces es como, ¿y por qué a mí me confinan? Y a mi mejor amigo que baja con él todos los días, ¿no le confinan? O sea, es algo que me parece que lo hicieron bastante mal. Espero que os haya gustado así vídeo contando un poquito mis experiencias. Si queréis más vídeos de este tipo, dejadmelo en los comentarios y decirme qué experiencia queráis que cuente. Y pues nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!